seguro. En el caso en el que sea seguro, pues se llama a los servicios de emergencia y listo. Lo que comentaba de la irritabilidad, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, la irritabilidad, la agresividad. La irritabilidad es como el proceso previo y está demostrado que la irritabilidad no mejora con la medicación, porque lo que hacemos es que si tenemos una persona irritable, lo medicamos, lo que hacemos es que lo sedamos, no mejoramos ese momento. Y la irritabilidad se puede, mediante psicoterapias y apoyo, sobre todo social, por parte de las personas cuidadoras, familiares y demás, está demostrado que una persona que tiende a controlar su irritabilidad es menos agresiva, porque normalmente la agresividad va precedida de irritabilidad, pero a medida que evoluciona la enfermedad, ese proceso de irritabilidad se acorta mucho en el tiempo y cuando el paciente se irrita, enseguida ya se vuelve agresivo. Entonces está demostrado que si trabajamos en la irritabilidad sin fármacos, sino con terapia, de alguna manera hay que individualizar un poquito la terapia con los pacientes y de su entorno sobre todo, se tiende a tener menos trastornos de conducta y específicamente el de agresividad. Luego, verdad que para la agresividad pues hay muchos fármacos, sobre todo se utilizan los ISRS, que se individualizan un poquito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sertralina y el citalopram viene muy bien y los utilizamos por la mañana, pero hay que probar bastante para la agresividad, que me imagino que, bueno, que todos tendremos en los cupos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa y hay que encontrar el que le venga bien al paciente, porque por mucho que en ficha técnica venga indicado pues a nuestro paciente pues a lo mejor no le funciona y es un poquito más complicada de controlar. Y bueno, el tema de la desinhibición, es verdad que se utilizan también antidepresivos y sobre todo la paroxetina y la ciproterona. Es decir, que la mirtazapina, que también antes estaba por ahí en la parte de la derecha del tratamiento y demás, se puede utilizar, lo que pasa que el aumento de peso que producen los pacientes y demás, pues hay que valorarlo un poquito si ponerlo o no ponerlo, porque estos pacientes muchas veces pues no se mueven mucho, entonces bueno, que hay que tener un poco de cuidado también al tema de pautarlo. Y bueno, para la ansiedad y la depresión tampoco me voy a meter mucho porque creo que es algo que manejamos bastante en las consultas de atención primaria y específicamente para estas personas tampoco es que haya muchos estudios que hayan demostrado diferentes tratamientos, diferentes pautas, pero bueno, importante siempre pues la vida social que mantenga el paciente siempre que sea rica, que tenga conversaciones, que tenga actividades socioculturales, que no tenga que ser que vaya al teatro, sino que mantenga conversaciones de diferente tipo, pues yo creo que es bastante interesante y siempre ayuda al estado del ánimo y sobre todo no forzar al paciente, tanto en la ansiedad como en la depresión, a realizar actividades, pero sí reforzarlas positivamente, que eso es algo que a veces pues siempre intentamos empujar y cuando no se quiere, pues ya lo damos por perdido, pero en cambio cuando el paciente sí que sale de sí, pues hacer algún tipo de actividad, siempre hay que reforzarlo porque ya el feedback positivo que va a tener, pues se va a quedar ahí y pues puede que empiece a hacer más. Pues no me voy a meter mucho tampoco en los tratamientos porque les digo que no cambia mucho respecto al resto de pacientes. Lo único que comentar que la trazodona, si el paciente presenta insomnio, está pues más que indicado pues poner la trazodona porque viene indicado precisamente para el manejo de la depresión con problemas de insomnio. Y bueno, que es lo que comentaba aquí del trastorno del sueño, es importante que recalcar a los pacientes y a los cuidadores que esté activo durante el día, que no haga siestas entre medias, porque entonces va a llegar al momento de irse a dormir, no se va a dormir, va a llegar la noche, se puede desorientar y entonces empezamos ya con los trastornos de conducta por la noche, que encima no tenemos la misma paciencia después de todo el día de trabajo, y en el momento a las 10 de la noche ponernos con el paciente a que pues se vaya a dormir o se calme o lo que sea. El evitar el exceso de líquidos, que también es importante para que el paciente no se despierte por la noche y en el caso en el que sean pacientes que se despierten mucho, pues poner iluminación en su habitación o donde duerma para que se ubique cuando se despierte y no tenga la necesidad de llamar a nadie, sino que ya identifique el espacio o su entorno como seguro y como propio y ya se calme. Y bueno, el tratamiento tampoco cambia mucho respecto a otros pacientes, pero bueno, decir que el midazolam sí es verdad que viene bastante bien para estos pacientes y el insomnio de conciliación porque es una acción muy rápida y bueno, lo del lorazepam y el ormetazepam que tiene mucho riesgo de adicción, pues hay pacientes que pues con 80 años tampoco nos vamos a preocupar de que se vuelva adicto a este tipo de tratamiento porque bueno, a lo mejor nos interesa pues que tenga un mejor manejo del sueño, a que pues se haga
dependientes a esto para dormir. Y porque es importante también que manejemos bien los trastornos de conducta en estas enfermedades, por la sobrecarga de la cuidadora. Se está viendo que en las nuevas guías se está cambiando hasta el nombre, antes se habla de la sobrecarga del cuidador, pero está demostrado que de siempre el perfil de la persona que cuida es una mujer, que bien sea una pareja o la hija, normalmente que es conviviente con el paciente o que tiene su propio domicilio y traslada a medio tiempo su domicilio al domicilio del paciente, con lo cual estas personas tienen no solo su casa, sino la casa de esa persona a la que cuidan y normalmente tienen también familia o un tercer trabajo fuera de casa remunerado, con lo cual son 3 trabajos para las mismas horas que tenemos el resto de los mortales. Entonces, estas personas hay que tenerlas muy presentes y hay que dejarlo también indicado a la medida de lo posible en las historias clínicas, porque son personas que van a ser o bien nada demandantes y cuando nos vean con una patología van a venir completamente pasados, o bien todo lo contrario, son personas que nos van a demandar mucho, que no vamos a saber muy bien porque todo lo que le mandamos nunca va bien del todo, siempre recaen, siempre van muchas urgencias y demás, y es que probablemente detrás pues haya otro tipo de necesidad que no sea el tratar pues ese dolor de cabeza con el que viene en ese momento o ese dolor de espalda que tenga, sino que viene relacionado pues con la sobrecarga que tenga en casa. ¿Vale? Este gráfico lo he dejado porque la verdad que lo he encontrado y me parece bastante interesante que la parte verde, que es que no se ve debajo, la parte verde es la prevalencia de la sobrecarga que hay y la parte azul pues es el porcentaje, ¿no?, que hay de esa sobrecarga respecto a la prevalencia del trastorno que tiene el paciente, con lo cual se ve que normalmente a más trastorno, pues más sobrecargáis. El único que se sale un poquito de la media es el tema del delirio, que como vemos que aunque no sea un delirio especialmente prevalente, produce mucha sobrecarga, así como la irritabilidad, que es lo que comentaba antes, ¿vale? Esto es una escala que se puede pasar en consulta también al tener en cuenta a estas personas que cuidan a nuestros pacientes, ¿vale? Que se puede pasar también varias veces a lo largo de todo el proceso y lo que nos dice pues el tipo de sobrecarga que tiene la persona que tenemos en la consulta. Entonces, para resumir un poquito, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues lo importante, la evaluación integral. Y cuando digo nosotros me refiero a los sanitarios en general. O sea, esto lo estoy dando yo desde la parte de medicina, pero que también enfermería nos puede ayudar mucho porque son los que más van a casa. La trabajadora social pues también se mete en otros temas que a lo mejor nosotros pues no tenemos el tiempo o no, que no tenemos las competencias. Entonces, con ese equipo multidisciplinar es muy importante que valoremos las necesidades y sobre todo que planifiquemos cómo va a ir este cuidado de esta persona. Es muy importante el tema de que lo pongo aquí, el programa de intervención. No me refiero a que programemos todas las entrevistas que tengamos con esta persona o con su entorno que le cuida y demás, pero es verdad que tenemos que ir preparando tanto a la persona como al entorno que le cuida de cómo va a ir esta enfermedad. Las enfermedades neurodegenerativas lamentablemente no tienen cura. Es verdad que, por ejemplo, el Alzheimer es la enfermedad que más fondos recibe y que más se ha avanzado, pero aún así no se ha encontrado una cura. Son enfermedades que son crónicas, que van a ir a peor, que normalmente no mejoran. Entonces hay que ir preparando tanto al familiar o a la persona que le cuide como al paciente y hay que ir hablando de los puntos claves por los que tienen que volver a consulta en el caso en el que pues empiecen con X tipo de trastorno de conducta o necesidades que nosotros podamos pues ayudarles. Lo que pasa es que muchas veces estos pacientes ya vienen cuando están muy mal y ya pues no hemos podido hacer este trabajo previo. Por eso es tan importante el tema de primaria en estos pacientes. Entonces, dentro de los objetivos, pues es muy importante, yo creo que es algo que ahora espero que se vuelva un poco a llevar a cabo con el tema de la endemia que tenemos ya encima, que es volver un poco a la sociedad, es volver un poco a la comunidad, es volver un poco a llevar a estos pacientes que vayan, pues no solo el Alzheimer, hay asociaciones de pacientes con demencia, pacientes con otro tipo de demencias que no están tipificadas como cerebrovasculares o como Alzheimer, hay muchísimas asociaciones, hay grupos vecinales, hay grupos de apoyo para cuidadores. Eso es algo que hay que llevar, o sea, estos pacientes no se pueden aislar, que es lo que ha pasado en esta pandemia, sobre todo al principio, porque una vez que se aíslan, está demostrado que estos pacientes van a peor, tanto su entorno como el paciente. Entonces, ahí es muy difícil recuperar ese manejo y que el paciente esté bien controlado y su entorno pues no sufra tanto. Y ya para terminar, estos son algunos de los recursos que he encontrado, que sí, entiendo que todos no vamos a tener tiempo, obviamente, de mirarlos, pero este primero de aquí, la verdad que está genial porque vienen como 10 entrevistas, tanto de medicina como de enfermería, que se pueden hacer con tanto el paciente como con su entorno,
de las cosas que hay que hablar en cada entrevista y de lo que hay que evaluar en cada entrevista. Y la verdad que está súper bien. Y además vienen recursos dentro de cada tipo de entrevista que le podemos dar tanto a los cuidadores como al paciente. El resto de recursos es verdad que están más focalizados al entorno del paciente y están muy especializados en el tema de Alzheimer, pero bueno, lo que hablamos, las demencias, es verdad que se pueden, casi todas las guías vienen con el Alzheimer, pero es verdad que se pueden generalizar un poco, porque sobre todo al principio pues se parecen un poco más. Y sobre todo eso, el primero, si tienen un hueco, la verdad que está súper bien porque los recursos que ponen a nuestra disposición están además traducidos desde una web de Reino Unido y la verdad que me parece que están bastante interesantes. Es verdad que no vamos a poder hacer todas esas entrevistas, pero por lo menos llevar ese guión, la verdad que está bastante bien. Y ya está. Listo. Muy bien, muy bien. A ver, que no la voy a liar con dónde hay que darle para que no se... ¿A finalizar ya? Vale. Se queda, ¿no? Que no tenemos que hacer nada. Y ya está. Y de verdad, o sea, si tienen hueco para mí